¿Te has quedado estancado en tu press de banca y no sabes por qué? ¿Has visto de seguro a levantadores mucho más livianos que tú, con menos peso, con menos músculo, que levantan mucho más? Seguro te preguntas qué es lo que está haciendo la diferencia. Ya sé, seguro te estarás preguntando la programación, si es natural o no, pero hoy día vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver factores que realmente hacen una gran diferencia en el rendimiento de cualquier tipo de levantador. Este va a ser un video un poco largo porque iniciamos justamente uno de los factores más largos de toda esta pirámide. Pero para resumirlo, para mí este sería el orden correcto de los detalles que realmente hacen la diferencia al momento que nosotros no solamente programamos, sino también nos identificamos como levantadores. Así que vamos a ir primero por los factores morfológicos. Así que primero, para empezar, vamos a hablar básicamente de tu biomecánica. Conocer tu biomecánica es clave para poder ajustar tu técnica y hacer realmente una técnica bastante eficiente. Esto implica conocer tu estructura física, el tamaño de tus brazos, el tamaño de tu torso, entre otros. Identificar esas fortalezas que tienes y esas debilidades y atacarlas de manera correcta nos podrán llevar a una técnica muy optimizada. Y ahora vamos a ver por qué. Primero, tenemos básicamente lo que es la longitud de tus brazos. ¿Cómo podemos clasificar esa longitud de tus brazos? Imagínate que tienes dos atletas, un atleta que mide 1,75 y el segundo atleta mide lo mismo. Tú te preguntarás, ¿cuál de estos dos atletas tendrá un mejor rendimiento en el press de banca? Los dos tienen el mismo 1RM. Podemos ver diferencias significativas como puede ser la longitud de tus brazos, y esto justamente nos lleva a otro punto que afecta bastante el tema del rendimiento. Los atletas con brazos más largos generalmente tienen un mayor recorrido, lo que provoca que tengan un mayor agotamiento, una mayor fatiga, pero a comparación de un atleta con brazos mucho más cortos que tiene una menor fatiga. Pero aquí hay puntos que tenemos que tener en cuenta, que lo vamos a ver después. Pero primero, ¿cómo podemos clasificar la longitud de tus brazos? Primero, brazos cortos, medianos o brazos largos. Te voy a decir algo. La envergadura de tu cuerpo, o sea, de tus dos brazos extendidos a comparación de tu altura, te va a decir si tienes brazos cortos, medianos o largos. Si esta envergadura mide 1 centímetro más de tu altura, es porque tienes brazos cortos. Si tienes brazos medianos, es porque tu envergadura es mucho más a 1 centímetro o a hasta 5 centímetros. Ahora, tienes brazos largos si ya tienes de 5 centímetros para arriba. Yo personalmente tengo brazos medianos, brazos medios, por así decirlo. Y lo segundo es la relación del cúbito húmero. Básicamente el cúbito es el hueso del antebrazo y el húmero es el hueso pero de la parte ya superior. Vamos a poder medir nuestro cúbito y si está entre un 75 y 78% menos de la longitud del húmero es porque tenemos brazos cortos, y así sucesivamente con brazos medianos y largos. Pero si te quieres ahorrar toda esta parte, yo tengo una calculadora donde la voy a subir apenas tenga lista mi página web para que puedas detener de manera precisa con medidas corporales si tienes brazos cortos, brazos medianos o brazos largos. Ahora, factores adicionales que afectan el rendimiento, como te lo dije, independientemente tengas brazos largos o brazos cortos, algo que se podría traducir como una mejora de rendimiento o incluso que afecte de manera negativa el rendimiento sería el arco lumbar o el tipo de pausa. Si haces una pausa, por ejemplo, con hundimiento, esto independientemente seas cualquier clase de levantador, puede ser algo positivo o negativo. De igual forma en el arco lumbar. Pero obviamente un levantador de brazos largos que hace un mayor arco lumbar a comparación de un levantador de brazos cortos que no hace un arco lumbar, pues obviamente el que hace el mayor arco lumbar va a tener un menor rango de movimiento y obviamente una menor fatiga. Ahora, ¿cómo saber de otra forma si tienes brazos largos, brazos medianos o cortos? Bueno, inicialmente vamos a iniciar con una carga moderada. Básicamente vamos a hacer un agarre al máximo ancho permitido según IPF, y esto básicamente lo que va a hacer es reducir ese rango de movimiento, y vamos a grabar de esta manera. Vamos a trazar una línea apenas tengamos capturada la imagen donde ya la barra toque el pecho, y vamos a trazar una línea por la parte del deltoides que se va a ver algo tal que así. Disculpen que tengo un terrible pulso. Bueno, algo tal que así se va a ver. Y nosotros vamos a señalar lo que viene a ser la parte de nuestros codos, y si nuestros codos quedan muy alejados de la barra que hemos trazado al momento de trazar arriba de nuestros deltoides, es porque tenemos brazos largos, y si quedan literalmente al ras de esta línea es porque tenemos brazos cortos. Ahora, no existe un lado malo o existe un lado bueno.
Simplemente hay dos clases de levantadores donde nos podemos clasificar, y una de las formas de poder encontrar qué clase de levantadores somos es gracias a este tipo de videos. Pero ahora vamos a algo muy importante, que son los tipos de atleta. Esto de los brazos largos o brazos cortos nos lleva a clasificarnos como atletas fuertes o técnicos. Y aquí quiero tener en cuenta algo muy importante. Yo no me pongo para el lado izquierdo diciendo de que sí o sí nos tenemos que clasificar y quedarnos diciendo somos levantadores técnicos y punto, o ir para el otro lado de decir que este tipo de tablas no sirven. Yo me quedo en un punto parcial donde yo creo que hay levantadores que se pueden asemejar mucho a levantadores fuertes y levantadores técnicos. Bueno, pero para resumir, los levantadores fuertes generalmente son levantadores que tienen una mayor fuerza en los tríceps, una mayor fuerza en el empuje, y generalmente son de categorías mucho más altas. Y en levantadores técnicos son generalmente levantadores que son de categorías mucho más ligeras, donde generalmente tienen más fuerza en los hombros y suelen hacer unos agarres mucho más amplios a comparación de un levantador fuerte que hace un agarre medio o un agarre cerrado. Ahora, tenemos un cuadro que es muy común que no te sientas muy identificado ni con el cuadro de la parte izquierda ni el de la parte derecha, pero entre más características tengas de un lado a comparación del otro, te podías quedar con cualquiera de los dos, si eres un levantador fuerte o eres un levantador técnico. Ahora, va a depender de muchas razones: anchura del agarre, agarre al columbar, parada, leg dry, stance, orientación de punteras, mirada, dependencia del material. Pero para resumírtelo todo en una sola manera, vamos a ir más acá. ¿Cómo saber si eres un levantador fuerte? Primero, puedes rendir sin importar el material, sin importar las condiciones, y simplemente hacer tu press de banca sin ningún tipo de problema. Eres básicamente un levantador fuerte. Ahora, si dependes mucho del material o del banco y esto afecta negativamente tu rendimiento y lo hace muy notable, eres un levantador técnico. Ahora, no hay ni un levantador bueno ni un levantador malo, simplemente son clasificaciones que hacemos de la clase de levantador, pero generalmente se les pueden ubicar por algunas características. Los levantadores fuertes se caracterizan por tener una mayor fuerza e incluso hipertrofia en los tríceps y ser muy explosivos, lo que viene a ser y desemboca que tengan un agarre mucho más estrecho, lo que también desemboca que tengan un arco lumbar, porque generalmente son de categorías mucho más altas, donde tienen un mayor arco lumbar y una poca movilidad, que es algo muy común. Tienen un hundimiento en la parada, ya que al momento de que tienen mucha más grasa en el pectoral y mucho más masa muscular, pueden hundir la barra y hacer el leg drive de una manera mucho más eficiente, que generalmente ellos tienen un leg drive más activo, a comparación de un levantador técnico que tiene un leg drive menos activo, o sea, simplemente lo hace para mantener la tensión al momento de hacer todo el recorrido. Dinámica de una sola repetición, pues básicamente este tipo de levantadores tienen una fase excéntrica muy rápida. Básicamente lanzan la barra y al momento de que suben, ¡pum!, rebotan la barra, justamente impulsándose con las piernas, que también nos ayuda a mejorar ese leg drive. No participa obviamente de manera activa al momento de que subes la barra, pero se puede transferir esa fuerza. Lo bueno también de este tipo de levantadores es que tienen una mayor adaptabilidad a los cambios del material y técnica. Generalmente se suelen adaptar mucho más rápidos a comparación de los técnicos y no hace como una gran diferencia en su rendimiento. Este tipo de levantadores tienen algunas fortalezas, que en este caso son los movimientos de empuje. Pero, ¿cómo trabajaremos si somos un levantador fuerte? Primero, vamos a aumentar lo que viene a ser el tiempo bajo tensión. O sea, al ser levantadores que la fase excéntrica es demasiado rápida, nosotros debemos de llegar a controlar este aspecto de nosotros. En este caso se hace un levantador fuerte. ¿Cómo trabajamos esta parte del tiempo bajo tensión? Con una fase excéntrica lenta, con la parte de tembos, 5 segundos de fase excéntrica o 3 segundos de fase excéntrica con un segundo de pausa. Y al momento que hacemos la fase concéntrica, o sea, donde subimos, lo hacemos con toda la velocidad que podemos. Eso sí, no lo hacemos con un tempo incluido. Segundo, aumentar el tiempo bajo tensión
pero en este caso de la pausa, o también llamado parada. ¿Cómo lo trabajamos? Con pausas activas, que puede ser con un spot press o un press de banca con una pausa suave. Tercero, eliminar ese impulso que generalmente tiene este tipo de levantadores, que es cuando utilizan el leg drive. ¿Cómo podemos eliminar ese leg drive? Con un press de banca Larsen, un press de banca paralímpico o un fit up press, o cualquier otro tipo de press de banca que nos ayude a eliminar ese dicho leg drive, que justamente es un aspecto muy determinante al momento de que eres un levantador de banca fuerte. ¿Cómo potenciar esos puntos fuertes? Porque muy aparte de atacar esos puntos débiles, también podemos trabajar esos puntos fuertes. Pues básicamente variaciones de empuje. Incluso podríamos hacer unos fondos o un press militar o un press de banca inclinado, pero aquí yo te los dejo como opciones que puedes llegar a tomar. No voy a entrar a mucho detalle en cada uno de los ejercicios, pero sí te digo de que tengas en cuenta el press militar, ya que generalmente hay una transferencia, pero también hay una transferencia en otros ejercicios que te pueden beneficiar mucho más, como puede ser un press de banca inclinado o incluso unos fondos que hasta puedes hacerlo lastrados. El press militar es algo cuestionable, así que los dejo para otro video. Ahora vamos con los levantadores técnicos, los que generalmente son de categorías más ligeras, los generalmente que son dominantes de hombro, que esto lo vamos a ver más adelante. Las características principales de este tipo de levantadores es que tienen un agarre mucho más amplio, un mayor arco lumbar. Al tener un menor peso, generalmente pueden hacer un mayor arco lumbar, y bueno, pues obviamente también porque tienen una mejor movilidad. Hace una pausa suave, no tanto con hundimiento, y lo que hacen es básicamente poner la barra justamente al ras, o sea, del pectoral, literalmente, no hundir la barra y explotar al momento de subir. Este tipo de levantadores sí o sí dependen mucho del material, y la dinámica de su repetición es básicamente que hace una fase excéntrica bastante controlada. Tiene una gran dependencia del material. Por ejemplo, tú le pones un suelo resbaladizo, malogras totalmente su técnica y afectas negativamente su rendimiento. Haces un cambio del banco, también de igual manera pasa lo mismo, hasta incluso si haces pequeñas variaciones de su técnica. Pero algo también muy bueno de este tipo de levantadores, a comparación de los levantadores más pesados, es que toleran una frecuencia de entrenamiento mucho mayor, porque al tener menos, vamos a decirlo así, masa muscular y grasa corporal, obviamente se cansan mucho menos a comparación de un levantador mucho más grande con una mayor masa muscular y grasa corporal. O sea, mueven, vamos a decirlo así, en un término un poco vulgar, mueven menos cuerpo, ¿no? Entonces hace que se cansen mucho menos, lo cual también en parte es algo beneficioso. Como les digo, para el levantador A o para el levantador B, no importa si eres un levantador fuerte, un levantador de banca técnica, simplemente hay clases de levantadores donde nos podemos identificar y poder trabajar en cualquiera de ambos bandos, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajamos si somos un levantador de banca técnica? Bueno, en primer lugar, eliminar la tensión, o sea, eliminar esa pausa que generalmente se hace. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a destensar durante la pausa con un press de banca con pines, que puede ser también un press de banca con un board. Generalmente este tipo de levantadores, al momento de que son bastante técnicos, esa pausa que generalmente hacen al ras de la banca, o sea, perdón, del pectoral, les ayuda muchísimo al momento de subir y hacer toda la ejecución de su banca. Atacar esa parte es fundamental, por ello les propongo un press de banca con pines o un board, o hacer un press de banca con hundimiento o un floor press. Básicamente este press de banca con hundimiento les va a quitar todo ese control que han estado teniendo en toda la fase excéntrica, y va a hacer que se les haga mucho más difícil el movimiento, que básicamente ese es el objetivo. Yo te recomendaría iniciar, si eres novato recién, iniciar con un press de banca con hundimiento o con pines. Un board o un floor press te lo recomiendo que lo hagas con mayor supervisión, o incluso si seas avanzado, que tengas un spotter al costado, porque generalmente suelen ocurrir accidentes al momento que hacen ese tipo de variantes. Segundo, eliminar el arco lumbar. Volvemos a la misma parte. El press de banca paralímpico, podemos utilizar un press de banca con board o un Larsen o un fit up. Pero siempre, si vas a trabajar siendo un levantador de banca técnico, te recomiendo que nunca te falte eliminar ese arco lumbar como variante. Y tercero, aumentar el tiempo bajo tensión, pero en la pausa, no en la fase excéntrica. A comparación de un levantador de banca fuerte que tiene una fase excéntrica muy rápida y poco controlada, los levantadores de banca técnica suelen tener un mayor control en esa fase excéntrica, y obviamente pues al momento de que lo pausan
generalmente se sube igual de manera explosiva, pero con una pausa, y aquí es donde podemos hacer una gran diferencia prolongando esa pausa a pesar de que sean buenos y les puede ayudar al momento de ser eficientes en su levantamiento. Con pausas pueden ser de 5 segundos o 3 segundos. Ahora, esto nos lleva a otro punto, que es la dominancia, que aquí justamente tenemos para los levantadores fuertes o técnicos diferentes tipos de dominancias, y seguro ya te las has estado oliendo. O sea, como un levantador fuerte va a ser dominante de hombros, y generalmente son levantadores que tienen un agarre más estrecho y por ende y por lógica son dominantes de codo. En cambio, un levantador de banca técnico generalmente es un dominante de hombro, por no decirlo siempre. Pero como les digo, no hay ni un lado malo ni un lado bueno, simplemente hay una clasificación donde te puedes sentir identificado más con un lado que con el otro. Ahora, tenemos la parte de dominancia de hombro. Primero, el punto fuerte. Obviamente, si eres dominante de hombros, tu punto fuerte va a ser los hombros. Y si es la parte del dominante de codo, tu punto fuerte va a ser los tríceps. La fase fuerte de ese movimiento, en el caso de los dominantes de hombro, al controlar esa fase excéntrica, es el despegue. Y en el caso de los dominantes de hombro, es el bloqueo. Los dominantes de codo vamos a clasificarlos como levantadores fuertes y dominantes de codo como levantadores técnicos. Generalmente el ángulo del codo son abiertos porque son dominantes de hombro, y en el caso de los levantadores dominantes de codo, que son los levantadores fuertes, generalmente es cercano al cuerpo. O sea, la rotación es más interna para los dominantes de codo, y para los dominantes de hombro es externa esa rotación. El bar pack es básicamente el recorrido de la barra. En dominantes de codo suelen verse que son con un bar pack recto o diagonal en el caso de los dominantes de codo, pero es algo que vamos a ver mucho más adelante. Pero ¿cómo identificar esa dominancia? Si somos un levantador de dominante de codo, generalmente vamos a tener un agarre más cerrado, y si somos dominante de hombro, un agarre más abierto. Ahora, dominantes de codo. ¿Cómo vamos a trabajar si somos un levantador dominante de codo? Primero, aumentar el rango de movimiento. Vamos a poder aumentar el rango de movimiento como con un press de banca con un agarre cerrado. Y ya sé que puede sonar un poco contradictorio porque generalmente este tipo de levantadores tienen un agarre medio o un agarre cerrado, pero sí o sí aumentar este rango de movimiento nos va a ayudar a poder hacer una mejora muy significativa en este tipo de levantadores. Segundo, mejorar el bloqueo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un board, con un press con gomas o cadena. El press con goma, o sea, con banda elástica, nos va a ayudar a poder mantener una tensión durante todo el movimiento en esa fase concéntrica y también en esa fase excéntrica. Y aún más todavía si haces un press de banca con cadenas, que es algo que generalmente no se suele ver, al menos en países europeos o estadounidenses. E incluso hasta en países europeos es a veces un poco difícil de ver este tipo de variantes. Pero créeme que te va a lastrar mucho más que un press de banca con gomas. Ahora, un board press, este sí te lo recomiendo que lo hagas con ayuda de algún compañero, porque a veces generalmente hay un tipo de accidente aquí que es un poco común, y también a veces la curva de aprendizaje es un poquito más extensa. Ahora, en tercer lugar tenemos lo que es aumentar la explosividad del despegue. ¿Cómo? Con un press de banca con una pausa que puede ser suave, o un press de banca con pausas mucho más largas de 3 a 5 segundos, o un press de banca con una fase excéntrica lenta. Este tipo de pausa puede ser justamente al ras del pecho, o incluso puede ser a la mitad cuando ya estamos a punto de subir un poco más, listos ya para bloquear completamente los codos. Ahora, en el caso de un dominante de hombro, trabajamos de la siguiente manera. Primero, son tres formas: mejorar el despegue, prevenir lesiones en el hombro, fortalecer los tríceps y aumentar sí o sí masa muscular en el pectoral, que también es el caso de levantador fuerte, pero generalmente esta clase de levantadores se deberían enfocar en otra parte mucho más crítica, aunque de igual manera sí o sí mejoren esa relación entre masa muscular y grasa corporal. Eso lo vamos a ver en los factores biológicos. Mejorar el despegue, eso lo podemos hacer con un press de banca con pines,
podríamos hacerlo. Ojo, el press de banca con pines en este caso sería justamente donde nosotros vamos a hacer la pausa, o sea, antes de tocar el pecho, el spoto press. Luego podríamos hacer press de banca con unas pausas mucho más largas en el despegue, o sea, al momento que la barra toca el pectoral. Segundo, prevenir lesiones de hombro. Es común ver que generalmente este tipo de levantadores se lesionan el hombro. Es generalmente común. Rotaciones externas e internas. Luego un press militar, y se los ruego de que trabajen un press militar o lo incluyan, así sea con mancuernas, ya depende de cómo van programando esa parte. Elevaciones laterales o pájaros con mancuerna posterior, que también lo pueden hacer en poleas, pero es un poquito más complicado hacerlo con poleas, así que ya depende de cómo van avanzando en esa curva de aprendizaje. Fortalecer los tríceps. Obviamente, al ser dominantes de hombro, generalmente suelen ser un poco más débiles este tipo de levantadores en la parte de los tríceps. Por ello es que les recomiendo un press de banca con un agarre cerrado, o un board, o un press de banca spoto o spoto press, como le quieran llamar. Aumentar la masa muscular del pectoral con este tipo de variantes. Ahora, independientemente seas cualquiera de estos levantadores, independientemente tengas dominancia de codo u hombro, sí o sí en algún momento vas a tener ese punto de estancamiento. Básicamente el punto de estancamiento es donde te estancas, o sea, ya no puedes ejercer más fuerza, ya no puedes subir más porque se terminó ahí básicamente toda la energía, que puede ser en el despegue, en la zona media o en el bloqueo. Si estás estancado siempre en la parte del despegue, te recomiendo un press de banca con pausas más largas, o un paralímpico, o este tipo de variantes. Estas cuatro son muy buenas para la parte del despegue. Si es en la zona media, lo mismo, pausas, pero en justamente la mitad, cuando ya empezamos a subir la barra, justamente a la mitad del recorrido hacemos esas pausas. En cambio en el despegue, obviamente la pausa en el despegue, un press de banca con pines con altura, justamente en la parte de la zona media, o un press de banca con un board bajo, que sería igual en la zona media, o un spoto press también, que nos puede ayudar. En la parte del bloqueo, lo mismo, puede ser un board press, pero con un board mucho más alto, donde simplemente trabajamos la última parte, que ya sería el bloqueo. Un press de banca con cadenas, este es buenísimo para trabajar esa parte del bloqueo, porque créeme que trabajar con cadenas te lastra, pero te lastra muchísimo a comparación de lo que podrías hacer con bandas. Obviamente, pues dependiendo los kilos que pesen las bandas o también las cadenas. Segundo, bueno, primero un press de banca con agarre cerrado o con pines más altos, que sería la parte ya del bloqueo. Y aquí vamos con otro aspecto que ya serían los técnicos, pero esto lo dejaría para otro video. Y bueno, para terminar el video, decirte que existen clasificaciones. No existe un lado malo ni un lado bueno, simplemente existe un lado A y un lado B, de los cuales te van a decir ciertas características de ti como levantador, y es muy probable que encajes en un lado A o en un lado B, que tengas mayor característica de cualquier otro lado. No te pierdas el siguiente video, donde básicamente vamos a ver los factores biológicos, y luego pasamos a la tercera parte, donde pasamos a los factores técnicos. Y para terminar, solamente hacerte recordar de que si quieres toda esta guía completa, solamente tienes que escribir un comentario, el que sea, y te estaré enviando esta guía. Nos vemos en la siguiente parte, en los factores biológicos.